tal, jóvenes? Vamos a iniciar con el tema de diagrama de flujo. Yo soy el profe Mariano. Espero que no te aburras y que te sirva de mucho esta información. Vamos a entender qué es un diagrama de flujo y para qué nos sirve. Bueno, antes que otra cosa, definir qué es un diagrama de flujo. Pues es una representación esquemática de lo que debemos de hacer para llegar a nuestro objetivo. Es decir, deberíamos de definir primero qué es un algoritmo. Y el algoritmo es esta serie de pasos que nos permiten llegar a un objetivo, a un fin. Bueno, pues el diagrama de flujo, en ese contexto, es la estructura esquemática del algoritmo. Así que bueno, tenemos que identificar el proceso que vamos a hacer, ya sea una actividad o una tarea, para después dibujar los pasos de este algoritmo en esta estructura llamada diagrama de flujo. Así que podemos decir que son una serie de acciones que están esquematizadas. Y lo importante de ellas es que siempre tendrán una sola entrada, una sola salida, y entre la entrada y la salida va a haber una gran lista de acciones que tendrán entre ellas pues decisiones, procesos, ciclos, entre otras cosas. Lo que sí es importante resaltar es que tiene que tener una información presentada de una manera muy clara, muy ordenada y precisa. Bueno, ¿qué otras cosas pueden definir al diagrama de flujo? Pues que nos va a permitir mostrar todos estos detalles, áreas de oportunidad o errores de una manera muy gráfica, muy visual. Saltarán ante nuestros ojos. También nos van a permitir que podamos entender toda la estructura de manera general, como una especie de vista de águila, ¿no? Desde arriba se va a poder ver todo el algoritmo a través de este diagrama de flujo. Con ello vamos a poder también comprender de una manera mucho más dinámica cada uno de estos procesos o de actividades que se tienen que hacer. Si te está sonando un poquito abstracto esto, déjame llego a lo que es el diagrama de flujo como tal y pronto lo vas a entender todo. Bien, también nos va a servir para que encontremos estos puntos medulares a los cuales, bueno, ahorita aquí llamo los procesos clave. Estos puntos medulares son la parte más importante del algoritmo. Si, por ejemplo, el algoritmo es cómo freír un huevo, estarás de acuerdo conmigo en que uno de los puntos claves será el momento en el que pongas el huevo en el sartén, ¿no? A lo mejor y no será tan importante el momento del algoritmo en el que le pongas sal. A lo mejor eso no es tan importante, ¿no? Bueno, también nos va a facilitar el conocimiento general de todo este sistema, obviamente del algoritmo, y por lo tanto el diagrama de flujo es una herramienta sumamente útil para poder diseñar este algoritmo, para rediseñarlo, corregirlo, y a esto se le llama justamente la reingeniería, ¿no? Una vez que ya funciona algo, optimizarlo y hacerlo que funcione todavía mejor, a eso se le llama la reingeniería. Bueno, ¿y cuáles serían las etapas del diseño de algoritmos, el diagrama de flujo? Bueno, la primera etapa será analizar tu problema. Entre informáticos este suele ser nuestro primer problema porque solemos lanzarnos a programar, a realizar nuestro programa para que ejecute las acciones que queremos sin haber hecho el diagrama de flujo, sin haber diseñado el algoritmo. Y pensamos, pues tal vez un poco por flojera, un poco por practicidad, un poco porque no tenemos una estructura o porque no estamos acostumbrados a resolver problemas de manera estructurada, a programar así, nada más, y sobre la marcha ir corrigiendo, y esto es lo que nos genera normalmente pues frustración y que no nos salgan las cosas. Por eso es que es importante en la primera etapa analizar el problema, ver cuáles son nuestras necesidades. Una vez identificadas, anotadas, bueno, plantear las soluciones a estas necesidades para poder resolver el problema.
necesitaremos también, obviamente, definir cuál será el camino, cuáles serán los caminos para satisfacer estas necesidades, a lo cual aquí llamo definir el proceso y las actividades a desarrollar para esta solución de necesidades. Y en ese sentido podemos también elaborar una lista, una línea de tiempo, una lista cronológica de estas actividades, que va primero, que va después. Sí, una vez más, regresando al algoritmo de cómo freír un huevo, un huevo estrellado, pues es obvio que en la cronología primero tiene que ir poner el sartén en la estufa y después poner el huevo, porque si ponemos primero el huevo y luego el sartén, pues una desgracia ocurrió, ¿no? Bueno, una vez que tenemos ya esta línea de tiempo, esta lista cronológica de actividades, ya podemos sintetizarlas, ordenarlas y ver cuáles son realmente necesarias. El último paso que habla de insertar la simbología, pues justamente ahorita vamos a llegar a la parte de esta simbología, porque ya hay todo un lenguaje internacional. Bueno, ahora, apenas hemos insertado la simbología, ¿qué sigue? Pues hay que realizar las interconexiones entre estos símbolos y, bueno, pues en ese momento ya cruzar los dedos y correr la primera prueba a ver si nuestro algoritmo, a través del diagrama de flujo, fue efectivo y conseguimos hacer lo que queríamos. Si el algoritmo es efectivo, el diagrama de flujo corre sin problemas, no se atora, no se buguea, ya después explicaré qué es eso, pues entonces, pues ya todo es bien sobre hojuelas. Normalmente no ocurre así. En las primeras pruebas encontramos algunos errores, algunos atascos, y entonces tenemos que realizar las correcciones. Aquí tendremos justamente lo que se le llama un ciclo. Corremos pruebas, corregimos, corremos pruebas, corregimos, corremos pruebas, corregimos, hasta que finalmente nos damos cuenta que ya el diagrama de flujo corre libremente y entonces nuestro algoritmo está bien diseñado. En ese momento ya podemos ejecutar nuestro programa cada que queramos en cualquiera de los máquinas o sistemas en los que se va a implementar este algoritmo. Muy bien. Bueno, ahora veamos la simbología. Existe una organización internacional que se llama la ISO, International Standard Organization. Esta organización, que se creó por ahí en los años 70, inició justamente para estandarizar procesos electrónicos e informáticos. Hoy día, jóvenes, funciona para todos los procesos. Cualquier empresa, cualquier fábrica, cualquier industria está estructurada a través de ISO. Te explico para qué sirve ISO. A lo mejor sonará muy obvio ahorita que lo voy a explicar, pero a lo mejor no te habías puesto a pensar que existía y el porqué de la importancia de que existiese. Supongamos que tú vas a inventar un aparato llamado ventilador. Y el ventilador pues no es otra cosa más que un motor que va a girar y al girar va a mover unas aspas y estas aspas pues van a mover aire y tú vas a tener una habitación fresca porque este aparato llamado ventilador va a mover el aire que está en el interior. Bueno, y entonces se te ocurre utilizar electricidad para mover este motor eléctrico y la electricidad la vas a tomar pues de una toma de corriente y a ti se te ocurre diseñar tu clavija, pero tú nunca tomas en cuenta las dimensiones de tu clavija. Simplemente dices, debe tener dos conexiones, que sean redondas, que sean triangulares, que estén paralelas, que estén perpendiculares, no se te ocurre. Y entonces te puedes imaginar si cada inventor de algún dispositivo o artículo se mandara por sí solo el caos que existiría a nivel mundial. Bueno, para que eso no ocurra, existe la ISO, la Organización Internacional para la Normalización. Y esta lo que hace es que te dice, bueno, si tú vas a utilizar un aparato eléctrico y este aparato requiere de conectarse a una fuente de energía eléctrica, tiene que cumplir con ciertos estándares internacionales. La clavija debe de medir tanto por tanto, cada una de las dos patitas debe de medir tanto de alto, tanto de ancho, tanto de fondo, debe de caber en este tipo de slot, o sea, o de agujero, y etcétera, etcétera. Desde allí, desde el tamaño de la clavija, pasando por el calibre del cable, color del cable,
tipo de cable, cubierta de cable, aterrizado a tierra y demás pormenores deben de ser considerados cuando tú diseñas un aparato que vas a sacar al mercado. Bueno, si no lo vas a sacar al mercado, puedes hacerlo como tú quieras. De hecho, normalmente cuando están en banco de laboratorio, se hace justamente sin seguir las reglas de normalización. Pero una vez que ya lo quieres comercializar, tienes que ajustarte y apegarte a estas normas. Estas normas son dictaminadas por esta organización, la ISO, y que por cierto, como podrás imaginarte, pues cobran por poder accesar a estas normas y poder utilizarlas. Y tú, bueno, tienes que pagar parte de tus costos de producción, son pagar la normalización de la ISO. Pero gracias a eso, tú puedes comprar un automóvil que puede ser alemán, americano o chino, y la toma de gasolina va a ser con el mismo tamaño, la misma tubería, para que cualquier bomba abastecedora de combustible en cualquier parte del mundo lo pueda abastecer. De la misma manera, los tornillos, el tamaño de las tuercas están estandarizados para que cualquier herramienta, bueno, obviamente tú vas a cambiar las medidas, ¿no? Puede ser milimétrica o estándar, pero tiene que ajustarse a este tipo de herramientas internacionales. Bueno, ahora sí ya puedes imaginar, empezar a observar tu entorno y darte cuenta que todo lo que está a tu alrededor, la silla en la que estás sentado, el escritorio que está ahí enfrente, el pizarrón, la computadora, el tamaño de las teclas, todo en este planeta está estandarizado desde hace años, desde antes de que nacieras. Y se siguen estas normas. Bueno, la ISO, entre otras normas, bueno, tiene la norma ISO 9000 que establece ya un tipo de simbología para diseñar un diagrama de flujo. ISO 9000 no consiste únicamente en diagramas de flujo, es toda una gran biblia de todos los productos y servicios a nivel mundial, pero entre ellos está un apartado que habla del diagrama de flujo y la ISO 9000 está enfocada a la gestión de la calidad. Así que estas normas de calidad, normas de algo que se está adecuando a las necesidades del usuario, se aplican para cualquier organización. Y de acuerdo con la ISO 9000, la simbología para diagramas de flujo es la siguiente. Aquí te pongo una tabla donde están los símbolos, lo que significa y para qué se utiliza. Bueno, el símbolo círculo habla de una operación. Este círculo es más bien una especie de elipse, ves, así como que horizontal, no tanto vertical, se suelen poner de forma horizontal, y habla de una operación. Bueno, tú en matemáticas haces operaciones todo el tiempo, pero también haces otro tipo de operaciones en otras materias, como por ejemplo en la materia de español tú redactas, en la materia de química o física pues tú calculas, ¿no? También. Entonces, la operación no tiene que ver únicamente con una operación matemática. Puede ser, por ejemplo, introducir un valor o cambiarlo o transformarlo a través de un proceso, ¿no? Bueno, ¿para qué se utiliza? Pues indica las principales fases del proceso. Recuerda que proceso es nuestro algoritmo. Bueno, si esta elipse viene bordeada por un rectángulo, habla de que esta operación tiene que ser inspeccionada, es decir, esa operación forzosamente tiene que traer a un supervisor que revise que haya sido hasta ese momento realizado de manera adecuada el proceso, la operación. Bueno, y si únicamente es el recuadro, bueno, habla de que fue únicamente una inspección y medición, pero no tiene una vinculación directa con la operación. La flecha hacia algún lugar habla de transporte, es decir, que se va a mover hacia otro lugar. En producción puede ser que este documento o este producto se traslade a otra línea de la línea de ensamble o de la línea de producción o bueno, del servicio. El triángulo hacia abajo habla de una entrada de bienes. Indica qué materiales, insumos o materias primas entran al proceso, y cuando está viendo hacia arriba el triángulo habla de que estos tienen que ser almacenados durante el proceso en esa etapa del diagrama de flujo. Bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo.
vamos a pensar que es una planta que procesa especias, ¿no? O sea, una planta que produce ajo en polvo o lo que tú quieras, ¿no? Cilantro en polvo, cebolla en polvo, cosas así. Bueno, ¿qué hace? Bueno, en el caso número 1 hay una operación que está supervisada que dice que va a haber una recepción y una inspección de la materia prima. No sé, el ajo, ¿no? O lo que se vaya a producir. En el paso número 2, aquí viene el diagrama, a través de flechas se van uniendo. Estas son las interconexiones que hacen cada una de los procesos y debe de llevar la cronología o línea de tiempo entre ellas. Bueno, en el paso número 2 se almacenan los insumos en los silos. Un silo es como una especie de bodega, seguramente que las has visto. Es una bodega pero es tubular, es como una gran torre, como una especie de faro, así se ven los silos y ahí se almacenan principalmente granos, pero bueno, cualquier materia prima se puede almacenar en los silos. Por ejemplo, aquí al lado tenemos a Cemex y están los silos donde se almacena el cemento, que después se va embolsando y se transporta. Bueno, justamente, mira aquí, en este ejemplo, habla de que después se transporta a las tolvas dispensadoras. La tolva es una especie de caja, una caja muy grande, donde es menor de tamaño que el silo y va dispensando de manera automática. Bueno, puede ser manual, ¿no? También que vaya dispensando. Así que en este caso, ya que se transportó, se queda almacenada en estos dispensadores y se van llenando las tolvas contenedoras. De ahí se van mezclando las especias en una proporción ya estructurada adecuada. Por ejemplo, si lo que estabas almacenando era una especia llamada especia para hacer más sabrosa la carne. Bueno, pues tenía una combinación de albahaca, de tomillo, de ajo, de cebolla, de pimienta, de paprika, y entonces estas proporciones se van combinando para llegar a la especia final que tú buscas. Finalmente esta especia se pesa, esta especie se pesa y se vacía en la mezcladora, se mezclan, se transporta a un contenedor de producto, se empaqueta el producto y se almacenan los productos terminados, listos para que cuando el consumidor, que en este caso se llama distribuidor o minorista, entiéndase, por poner un ejemplo, Walmart, Chedraui, Soriana, ellos son los minoristas, ya lo compran, pero ellos los compran por cajas, ¿no? Y ya se lleva a la venta al público. Si te fijas, es poco común que quien produce el producto lo venda directamente al público. Esto, cuando el producto es masivo, es muy poco frecuente, siempre se hace a través de cadenas de minoristas. Bueno, ¿y cómo sería este mismo diagrama de flujo, pero en informática? Bueno, en informática se utiliza lo siguiente. La misma elipse que te decía yo es para iniciar o para finalizar tu diagrama de flujo. Aquí te va, esto es lo que tú vas a hacer realmente a partir de la próxima clase que entremos ya a Raptor. Es lo que tú vas a empezar a hacer, así que es importante que tengas presente esta simbología. Estas elipses se utilizan para indicar el inicio y el final de un diagrama. A partir de estas solamente puede salir una línea de flujo y al final solamente puede llegar una línea de flujo porque es la entrada y la salida. Bueno, pero entre ellos sí hay muchas entradas y salidas de datos y estos pueden ser por cualquier tipo de dispositivo, por ejemplo un escáner, un código de barras, el micrófono, el parlante no es de entrada, el parlante es de salida, pero por ejemplo un teclado, un mouse, son de entrada y salida, pues puede ser tu pantalla, puede ser tu impresora, etcétera, ¿no? Bueno, entonces estos son las entradas y salidas de datos que van a, valga la redundancia, a entrar o a salir de tu diagrama de flujo. Sin embargo, generalmente los datos entran por teclado. Es importante, así que como es tan específica esta situación, bueno, se suele poner con esta modificación para decir que entró por teclado. Después, este rectángulo es importante porque habla de una acción o un proceso. Es decir, aquí son las operaciones aritméticas y o lógicas que se van a hacer, así como también asignaciones de variables. Bueno, las flechitas, aquí esta flechita brincó sin cruzarse por la que viene hacia acá abajo, te indican cuál es la línea de la cronología hacia dónde va dirigido el diagrama. Indica el sentido de estas operaciones. ¿Qué pasa si ponemos
un rombo como este. Este es importante porque te implica una decisión. Aquí va a entrar la pregunta. Ay, perdón, me avancé un poquito. Aquí va a entrar la pregunta y o sale con un positivo, con un verdadero, o sale con un negativo, es decir, con un falso. Un sí o no. Esta es una decisión y es importante que la tengas presente porque la vas a usar muchísimo. Bueno, esta es una de las formas en las que puede salir. Es una derivación del tipo de entrada y salida, que es que sale por impresora o por pantalla en este caso. Cuando el diagrama de flujo es muy largo, requieres de unirlo de una página a la otra, pues se usan esos tipos de conectores, que es como decir salto de página, para que me entiendas. Y bueno, este sería dentro de la misma página y este sería de una página a la otra. Ok, voy a poner un ejemplo un poco sarcástico, un poco gracioso, como ya sabes que suelo yo dar las clases, porque de esta manera pues te despierto un poco si ya te me estás durmiendo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver este ejemplo. Este es un diagrama de flujo para solucionar casi todos los problemas en la vida. La primera pregunta sería, ¿funciona? En este caso, bueno, aquí tendría que ser un rombo. ¿Por qué? Porque debes de tomar la decisión de que si funciona o no. Bueno, yo lo tomé de una imagen, no es mía la imagen, pero por eso aquí, por ejemplo, trae unas palabras que yo no hubiera utilizado, pero bueno, solo tomé la imagen de otro lugar. Y entonces, pues, quien lo diseñó no puso aquí el rombo que debió haber sido, ¿no? Porque entonces el de funciona, tú puedes irte por la opción de que sí funciona o de que no funciona. Y si funciona, dice, no lo toques, no lo muevas, no intentes arreglar algo que ya funciona, porque de esa manera no hay ningún problema. ¿Te fijas cómo la línea de flujo te va llevando a través del diagrama de flujo? Funcionan, sí, no lo tocas y no hay ningún problema. ¿Qué pasa si no funciona? La pregunta es, ¿ya lo tocaste? No, no lo toqué. Ah, bueno, ¿te va a traer algún tipo de problemas? No, no va a traer problemas. Tíralo. Deshazte de él y ya no hay problema. Bueno, ahora, si no lo has tocado pero te va a traer problemas, bueno, aquí pone una frase muy fea que dice que pobre de mí, porque pues ya me va a traer problemas. Ahora, ¿puedo culpar a alguien? Bueno, si puedo culpar a alguien, sí, obviamente es un chiste, eso no se debe de hacer, jóvenes, solamente es para que en estos momentos te estés riendo del chiste y entonces ya no hay problema. Si no puedes culpar a alguien, mira cómo el diagrama de flujo te regresa a decir que pobre de mí, porque no puedo culpar a alguien, ¿no? Regresemos a esta derivación, donde aquí también era un rombo. Lo has tocado y escogías un sí. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Cómo es que lo tocaste? ¿No debiste? ¿Alguien se enteró? No, entonces escóndelo y ya no hay problema. Una vez más, esto no se debe hacer, solo es una broma, solo es un chiste. Y si alguien lo sabe, ya no puedes hacer nada y regresarías otra vez a que si puedes culpar a alguien más o no, y aquí te quedarías en el nicho en caso de que, bueno, no pudieras culpar a alguien, ¿no? Bueno, espero que haya sido gracioso para ustedes. Lo que sigue es el programa que vamos a usar para realizar diagramas de flujos, que se llama Raptor. Voy a dejar hasta aquí esta presentación y continuamos más adelante, jóvenes.